CS, Universidad Señor de Zipán. Herrera Yasmín Paola Santamaría García. Actualmente estudio la carrera profesional de Medicina Humana. En esta oportunidad les vengo a enseñar la manera adecuada de la toma de los signos vitales. Los signos vitales. Introducción. Los signos vitales son los signos de vida porque representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Están representados por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. Los principales signos vitales a examinar son la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La temperatura corporal es la medida relativa de calor o frío asociado al metabolismo del cuerpo humano y su función es mantener activos los procesos biológicos. Factores que afectan la temperatura corporal por la edad, por el ejercicio, por las hormonas, por la fiebre, por el estrés, las variaciones diurnas y el medio ambiente. Zonas de medición de la temperatura corporal. Las más frecuentes son la oral, la axilar, la rectal. Valores normales de la temperatura corporal. Hipotermia menor de 35.5 grados Celsius, la normal de 36.5 a 37.5, la febrícula de 37.6 a 37.9, la fiebre que es mayor a 38, la hiperpirexia que es mayor a 41.5 y la hipertermia que es de mayor a 37.5. Medición de la temperatura axilar con el termómetro digital. A continuación vamos a hacer el procedimiento de la toma de temperatura corporal. Se le informa al paciente del procedimiento que se va a realizar y también se le coloca en una posición cómoda, ya sea de cúbito dorsal o semi-forward o sentado. Se le indica al paciente que separe el brazo para la medición de temperatura. Tomamos el termómetro digital, lo encendemos y tomamos la axila del paciente. Luego colocamos el bulbo del termómetro en el centro de la axila, flexionando el antebrazo sobre el tórax. Dejar el termómetro durante de 3 a 5 minutos en la axila. Luego retiramos el termómetro y verificamos cuánto de temperatura tiene el paciente. Luego registramos los valores de temperatura. Presión arterial. Presión arterial es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas. La contractación y relajación ventricular determina la presión sistólica y la presión diastólica. Presión arterial sistólica y diastólica. La presión arterial máxima o sistólica, también llamada, es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. La presión arterial mínima o también llamada diastólica es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación o repolarización ventricular. Factores que afectan la presión arterial son la edad, el sexo, el ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, los medicamentos y las enfermedades. Recomendaciones para la toma de presión arterial. La persona no debe de ingerir alimentos, fumar o beber café 30 minutos previos a la toma. La persona debe de estar relajado y sentarse cómodo en un ambiente tranquilo con temperatura agradable. Hacer conocimiento que al finalizar la toma de presión se le dará los datos, tanto como el operador y la persona debe de guardar silencio durante la toma de presión. Valores normales de la presión arterial. La hipotensión es menor 90/60, que es baja. La presión arterial normal es de 120/80 en una persona ideal. En una presión arterial hipertensión es mayor a 140/70, que es una presión alta en una persona. Medición correcta para la toma de presión arterial con el tensiómetro. Se le explica al paciente las recomendaciones que se le va a realizar para la toma de presión arterial. El brazo debe de estar a la altura cardíaca, sin comprensión de la ropa, con el antebrazo pronado y apoyado sobre una superficie firme.
El manguito y la cámara neumática deben ser adecuados y la circunferencia del brazo cubriendo las 2/3 partes de él. Se coloca el borde distal a 2-3 centímetros por arriba del pliegue de la flexión del codo. Se identifica la presión arterial sistólica por el método palpatorio para definir la presión máxima del inflado. Luego se le coloca la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral por debajo del borde distal del manguito. Se utilizan las fases de 1 y 5 de Corofog para identificar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y por último registramos los valores de la presión arterial. Frecuencia cardíaca. Es un valor que indica el número de veces que el corazón late en un minuto. La forma más utilizada es mediante el pulso y en otras partes de nuestro cuerpo lo podemos encontrar. ¿En qué otras partes de nuestro cuerpo podemos encontrar la frecuencia cardíaca? En el popliteo, en el temporal, en el carotidio, en el axilar, en el tibial posterior, en el braquial, en el pedio, en el radial, que es más frecuente, y en el apical. Factores que influyen en la frecuencia cardíaca: el sexo, la edad, el fiebre, el ejercicio, los medicamentos, la posición corporal, la deshidratación y por el estrés. Valores normales de la frecuencia cardíaca. En un niño de 1 año es de 80 a 60 latidos por minuto, niños de 4 años de 80 a 120 latidos por minuto, niños de 7 de 70 a 110, adolescente de 60 a 100, en un adulto joven de 60 a 100 latidos por minuto y en un anciano de 55 a 90 latidos por minuto. Alteraciones de la frecuencia cardíaca. La taquicardia es el aumento de la frecuencia en el pulso, aumento de más de 100 latidos por minuto. En la bradicardia es la disminución en la frecuencia del pulso en menos de 60 pulsaciones por minuto. De la frecuencia cardíaca en el pulso radial. Debemos de identificar y orientar al paciente sobre la tensión y el procedimiento que vamos a realizar. Debemos de adoptar una posición más cómoda en reposo, ya sea en decúbito dorsal o sentado. Con nuestros dedos índice y en medio debemos de presionar con suavidad la arteria radial. Localizamos el pulso y contamos durante 60 segundos con la ayuda de nuestro reloj. Y por último debemos de realizar las adaptaciones de la frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria es cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante 1 minuto, contando las veces que se eleva su pecho. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y la otra de expiración. Factores que influyen en la respiración son el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental, la disminución de la concentración de oxígeno, el aumento de presión intracraneal. Valores normales de la frecuencia respiratoria. En un recién nacido de 30 a 80 respiraciones por minuto, en una lactante menor de 20 a 40, en una lactante mayor de 20 a 30, en niños de 2 a 4 años de 20 a 30, en niños de 6 a 8 años de 20 a 25 respiraciones por minuto, en un adulto de 15 a 20 respiraciones por minuto. Alteraciones de la frecuencia respiratoria. Bradypnea es el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en adulto y menos de 20 en escolares y menos de 30 en lactantes. Apnea es la frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto en adulto, más de 30 en escolares y más de 50 en lactantes. Hiperpnea o hiperventilación, respiración profunda y rápida, frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. En la apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. Medición de la frecuencia respiratoria. Se le explica al paciente lo que se le va a realizar al momento de la toma de frecuencia respiratoria. Luego observamos los movimientos de inspiración y expiración en el tórax o en el abdomen del paciente. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos.
y si son irregulares se cuenta la frecuencia respiratoria durante 60 segundos. Y por último, debemos realizar las anotaciones correspondientes para luego informarle al paciente.